La impedancia de entrada del osciloscopio es del orden de un megaohmio en paralelo con una capacidad de 20 picofaradios aproximadamente. Esta impedancia puede resultar demasiado pequeña para algunas medidas de tensión y además cambia con la frecuencia de la señal. Por ello, es habitual que la conexión de la señal a los canales del osciloscopio no se haga directamente, sino que se realice a través de una sonda pasiva de tensión. Una sonda pasiva está constituida por una simple red RC basada en un condensador ajustable y una resistencia de 9 megaohmios habitualmente. La sonda permite acoplar la señal de un circuito a la entrada del osciloscopio con dos beneficios importantes. Se incrementa la resistencia de entrada y se reduce la capacidad de entrada, todo ello a costa de una atenuación constante de la señal. El modelo de la sonda que utilizará dispone de un conmutador de atenuación que puede situar en las posiciones por 1, no se produce atenuación, y por 10, atenúa la señal de entrada en un factor de 10, pero con los beneficios antes mencionados. Si modifica el conmutador de atenuación de la sonda, también debe de cambiar el parámetro de atenuación en el submenú sonda del osciloscopio para que coincidan. La opción de este submenú se modifica seleccionando CH1 menú y pulsando este botón. De esta forma, el osciloscopio realiza por sí mismo el ajuste del factor de escala vertical en función del valor de atenuación de la sonda y las medidas mostradas por el osciloscopio serán correctas. Compruebe siempre antes de realizar cualquier medida que la atenuación de la sonda coincida con la opción de atenuación en el menú del osciloscopio. El extremo de la sonda que se conecta a la entrada del osciloscopio termina en un conector BNC. Sobre el cuerpo del conector hay un tornillo para realizar la compensación de la sonda. La compensación consiste en el ajuste de un condensador para conseguir que la atenuación de la sonda se mantenga constante a distintas frecuencias. Para realizar la compensación de la sonda de forma manual, siga estos pasos. Compruebe que el conmutador de atenuación de la sonda se halle en por 10 y conecte la sonda a esta salida del osciloscopio denominada compensación sonda. Esta salida proporciona una onda cuadrada de 5 voltios y 1 kHz. A continuación, pulse el botón Autoconfigurar y compruebe el aspecto de la forma de onda. Si es necesario, mueva el tornillo de compensación hasta que el aspecto de la señal cuadrada indique que la sonda está compensada. En las figuras se muestra la forma de onda correcta. Deberá realizar este ajuste antes de efectuar cualquier medida. Como método alternativo al procedimiento manual puede utilizar el asistente de comprobación de la sonda. Este asistente le ayudará a ajustar la compensación y a configurar el valor de atenuación de cada canal. Para ello debe pulsar el botón Comprobar sonda. Si la sonda se ha conectado correctamente, se ha compensado bien y la opción de atenuación del osciloscopio coincide con la de la sonda, se presenta el mensaje Comprobación de sonda OK en la parte inferior de la pantalla. En caso contrario, siga las instrucciones que muestra la pantalla del osciloscopio. A continuación se realizan 3 ejemplos prácticos. Estos ejemplos resaltan determinadas características del osciloscopio y proporcionan ideas para resolver problemas durante las prácticas. Suponga que necesita ver una señal de un circuito y medir la frecuencia, el periodo y la amplitud pico a pico. Para mostrar una señal, siga estos pasos. Establezca en por 10 el conmutador de la sonda. Pulse el botón CH1 menú. Compruebe la atenuación de la sonda en el submenú Sonda del osciloscopio. Deberá figurar sonda por 10. Conecte la punta de la sonda del canal 1 a la señal. Conecte la referencia, la pinza de cocodrilo negra, al punto de referencia del circuito. Pulse el botón Autoconfigurar. El osciloscopio establece automáticamente los controles verticales, horizontales y de disparo. Si desea mejorar la representación de la forma de onda, puede ajustar manualmente dichos controles. Para medir la frecuencia, el periodo y la amplitud pico a pico, siga estos pasos. Pulse el botón Medidas.
Pulse sobre el primer botón para configurar la medida. Compruebe que la fuente, canal sobre el que desea realizar la medida, sea CH1. En tipo, pulse hasta que aparezca frecuencia. La lectura valor muestra la medida y la actualiza. Pulse atrás. Pulse el segundo botón. En tipo seleccione periodo. Pulse el botón atrás. Pulse el tercer botón. En tipo seleccione tensión pico a pico. Pulse el botón atrás. Ahora suponga que necesita medir la ganancia de un amplificador. Para ello conecte un canal del osciloscopio a la entrada y otro canal a la salida del amplificador, tal como muestra la figura. Mida los niveles de ambas señales y utilice las medidas para calcular la ganancia. Para representar las señales conectadas a los canales 1 y 2 y obtener medidas, siga estos pasos. Pulse el botón Autoconfigurar. Pulse el botón Medidas. Seleccione como fuente CH1. En tipo, seleccione tensión pico a pico. Pulse atrás. Ahora añada otra medida, pero seleccione como fuente CH2. Pulse en tipo tensión pico a pico. Pulse atrás. Lea las amplitudes de pico a pico de ambos canales. Para calcular la ganancia, obtenga el cociente entre los valores de salida y de entrada. Si desea visualizar, por ejemplo, la relación entre la entrada y la salida del amplificador anterior, puede utilizar el modo XY del osciloscopio. Para ello proceda como indica la figura. Pulse el botón Autoconfigurar. Pulse el botón Pantalla. A continuación, pulse este botón para conmutar al formato XY. La señal del canal 1, conectado a la entrada del amplificador, se representa sobre el eje X, y la del canal 2, la salida, sobre el eje Y. Puede consultar otros ejemplos en el manual de usuario del osciloscopio.